Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de la radio Voz Andina Internacional en una nueva miniserie que va a impactar contratación pública, nuevas voces. En este espacio vamos a contar directamente con la participación de nuestra querida doctora Inés María Valdeón, profesora de los programas de especialización y maestría en contratación pública de esta su casa de estudios. También es un espacio muy especial porque vamos a contar con distinguidas autoridades de distintos niveles de gobierno que además han pasado eventualmente por nuestra casa de estudios, algunos haciendo programas, otros en espacios de diálogo y de debate, y lo importante es que ustedes conozcan estas nuevas voces. En este primer especial de esta miniserie vamos a contar con la presencia de Diana Vargas, asesora del Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable. Miren ustedes qué importante. Contamos también con la presencia de Cristina Flores, asesora legal externa de Hidroquinoxio. Y además vamos a finalizar también con Cristina Dávila, quien es abogada de la Procuraduría Síndica de la Prefectura de Imbabura y tiene una noble labor, administración de contratos. Vamos a comenzar. Le cedo la palabra a mi querida. Bueno, primero, muchísimas gracias, Eddie, porque hemos organizado esta miniserie en un tiempo récord, así que es gracias a usted y a César Montaño que siempre nos están apoyando en estas iniciativas, y a mis queridas exalumnas de la universidad. Me place mucho tenerlas aquí para hablar de dos partes fundamentales en esta miniserie. Por un lado, de qué dicen las reformas a la ley de contratación pública que han salido publicadas la semana pasada, y también para conocer un poco más el lado humano de la contratación pública desde la visión de la autoridad de la función pública. Eso es un poco el objetivo de esta miniserie. Salir de las aulas universitarias, demostrar que la universidad forma no solamente profesionales desde el punto de vista académico, sino de que tienen incidencia en la vida y en la política pública de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Dianita y dobles Cristina, en esta intervención. Le doy la palabra en primer lugar a Diani para que nos hable de las herramientas, fundamentalmente las herramientas vinculadas con la reforma a la ley de contratación pública. Diana, por favor. Listo, muchas gracias, doctora Eddie, doctora Inés. Para mí es un honor siempre regresar acá a la Universidad Andina. Yo soy muy feliz acá y tengo un cariño y un amor muy profundo a esta universidad porque me formó tanto en mi especialidad en Derecho Procesal como en la especialidad en Compras Públicas y la maestría en Derecho Administrativo. Entonces, yo quiero como nadie a esta universidad. Y bueno, referente a la pregunta que nos hacemos y qué pasa con las herramientas, con la nueva reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y justo en un espacio de conversación previa a esta entrevista estábamos nosotros hablando sobre el tema, ¿no? Y creo que hay dos datos fundamentales. Primero, se cambia el nombre ya del portal de compras públicas, ahora se llama portal de contratación pública, como primer dato importante. Segundo, la incorporación de datos abiertos y también de inteligencia artificial. ¿Pero a qué se refiere datos abiertos? Se refiere a que los ciudadanos, los proveedores, los contratistas van a tener mayor acceso a poder revisar toda esa información subida en el portal de compras públicas, ¿no es cierto? Y también con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido ayuda la inteligencia artificial? En esta herramienta que nos busca acercarnos a los proveedores con las entidades contratantes. Nos busca, de primera manera, yo creo, lo principal es hacer un control y supervisión al CERCOP. La inteligencia artificial va a permitir que el CERCOP tenga una herramienta de alarma, de alerta, para que ciertos procesos de contratación pública que tienen una alerta en rojo puedan ser supervisados ¿por quiénes? Por estos funcionarios que gentilmente ha preparado la Universidad Andina, que están regados en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que, si bien es cierto, la inteligencia artificial me sirve para la supervisión y control, necesitamos del lado humano, del aparato humano, para que con su inteligencia pueda poder revisar si efectivamente estas alertas que me da un sistema son adecuadas o no y ejerza una supervisión adecuada.
Recordemos que existen miles de procesos de contratación pública en diferentes entidades del Estado. Entonces, con estas herramientas me van a permitir a mí mejorar esa supervisión y control que tanto necesita nuestro país, ¿no es cierto? Porque cuando hemos preguntado cuáles son de las debilidades más grandes en contratación pública, ¿qué pregunta nos llevamos? Nos responden, la transparencia. Entonces, con esto fortalecemos la transparencia y el control que tanto nos exige la ciudadanía. ¿Por qué es importante esto? Porque todas estas obras, bienes y servicios que contrata el Estado llegan ¿a quién? Al ciudadano. Y estos tienen que obtener un buen precio y también tener servicios, bienes de calidad. Entonces, eso es lo principal que hemos tenido en esta incidencia. Entonces, ¿esto en qué tiempo se dará? Preguntarán de pronto los que nos están escuchando esta tarde. Entonces, esto se dará en 120 días contados desde la promulgación del reglamento general. Entonces, esto es lo que realmente es interesante y representa un reto para el sector, para el Servicio Nacional de Contratación Pública. Relevante, sí, porque esto va a permitir un cambio para la contratación pública y la dinamización de la economía en nuestro país. Muchas gracias, Dianita. Vamos con nuestras queridas Cristinas. A ver, Cristina Flores, hay un tema que ha estado siempre en el ojo principal del debate. Hace 18 años atrás se eliminó el informe de la Contraloría, el informe previo de la Contraloría, después se lo volvió a incluir, ahora de nuevo está eliminado el informe de pertinencia. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta eliminación de informe de pertinencia, Cristina? Bueno, primero muchísimas gracias a la universidad por estos espacios. Pienso que ese es el rol de la academia, es abrir estos espacios para que las personas que hacemos contratación pública podamos dar nuestra opinión. Gracias a usted, Dog Eddie y Dog Inesita, por ser las promotoras de esta iniciativa. Sobre los informes de pertinencia y favorabilidad, regresémonos a cuál fue el espíritu de su creación. Cuando estábamos en la época de la pandemia, cuando vivíamos todo un revés de la normalidad, aparecieron los casos de corrupción, ustedes recordarán, ahí aparece la ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y además de reformar el COIP se reforma la Ley Orgánica de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría y se crea este informe de pertinencia y favorabilidad dando a la Contraloría una atribución de examinar y expedir un informe que analice el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo de contratación, el plazo y la legalidad y la transparencia de la contratación pública. Eso quería decir, es un informe que examina, que detalla que esa contratación que va a efectuar la entidad contratante cumpla los parámetros legales. ¿Para qué? Para evitarnos, que futuras sanciones posteriores, ¿no es cierto? Pero ¿cómo aterrizó en la realidad? Lo que se limitó a la Contraloría es hacer un checklist de cumple, no cumple, tiene certificación presupuestaria, está en PAC, cuál es su objeto de contratación. Un informe de pertinencia y favorabilidad que no cumplía el espíritu de la norma en realidad. Entonces, más bien, esta reforma legal que nace con la Ley de Integridad Pública me parece muy bien porque es un ahorro al gasto administrativo que tenía la Contraloría General del Estado, es un ahorro al erario público y además, un informe que no tiene fin, porque recordemos que después la propia Contraloría indicó en su varia normativa y decía, así tengas informe de pertinencia y favorabilidad positivo, eso no te exime de una responsabilidad posterior. Entonces me parece muy buena la reforma, haberlo eliminado, porque no tenía ningún fin. Perfecto. Y ahora vamos, gracias por ese comentario. Cristina, respecto a lo que es la función del administrador del contrato, porque nos hemos enfocado siempre en las reformas de la parte precontractual, sin embargo en la ejecución del contrato es donde está la mayor importancia del objetivo de la contratación pública. ¿Cómo miras las reformas planteadas respecto a la función del administrador del contrato? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí sentada con todas ustedes, ya que son unas personas muy importantes y conocedoras de la contratación pública. Bueno, abordando el tema de la reforma que se encuentra normada en el artículo 70 de la Ley de Contratación Pública, pues a mí me ha parecido muy interesante este cambio que se lo realiza, porque, bueno, a mí me gusta siempre hablar desde los casos prácticos. Por ejemplo, ahora el administrador del contrato ya va a saber qué hacer. Ya puntualmente le está diciendo la propia norma
tú te vas a dedicar a la administración, ya no a la ejecución. Porque por un lado nosotros podemos tener en obra, ¿no?, un administrador que pueda tener una expertise en bienes, una expertise en cálculo, que me parece bien, pero por otro lado tenía unas falencias administrativas en que no sabía cómo realizar un pago, cómo tramitar un anticipo. Entonces esto acarreaba a la final responsabilidades administrativas y civiles por parte de la Contraloría General del Estado. En cambio ahora, ¿qué está diciendo la norma? No, tú, administrador, tienes que dedicarte a la administración y a la final tú eres la autoridad del contrato, como tiene que ser, y conforme las atribuciones que están en el 303 del reglamento interno. También me ha parecido interesante que en este artículo ya se establece un término obligatorio de que la administración pública tiene que contestar en 10 días ya las peticiones de los contratistas. Entonces, esto nos obliga a los funcionarios públicos también a actuar de manera más eficiente, porque recordemos, ¿no?, que como anteriormente no decía la palabrita obligatoria, pues a veces se quedaban con los trámites eternos, y eso también causa un daño enorme, en este caso a los contratistas. Muchísimas gracias. Hemos abordado 3 temas súper importantes. Vamos a abordar todavía más temáticas de fondo en la parte técnica. Sin embargo, yo creo, por experiencia propia, que la contratación pública tiene un lado humano, de anécdotas. Yo vivo de mis anécdotas durante 31 años en ejercicio profesional en contratación pública. Eddie, lo mismo, no tantos años, pero cercanos. Quisiera que ustedes me contaran así en poquito tiempo, ¿cuál es esa anécdota que les marcó la vida, el corazón, respecto a su trabajo, dejando a un lado la parte técnica, el conocimiento jurídico específico, que les impactó a ustedes para que amen la contratación pública con esa pasión que demuestran? Cada una tiene la misma pregunta. Dianita. Listo, muchas gracias, doctora. Y yo creo que hay una anécdota que me impactó y claro, yo he estado mucho tiempo en el sector eléctrico. Y una de las principales sonrisas y lágrimas que me causó la contratación pública es poder dar energía a una persona que casi tenía 75 años. Y asistir ese día a la casa de esta persona, que era en Cotopaxi, y poder ver que esa persona encienda la luz. Y sus nietos le decían al abuelito en ese momento: vamos a poder ya hacer los deberes en la noche y ya no se nos van a quemar los cuadernos. Entonces es realmente valioso, ¿no? Porque uno dice, para eso trabajo. Y por eso yo siempre, en todos los trabajos que he estado, siempre recomiendo y digo, lo principal que deben hacer los funcionarios públicos es ir al lugar y saber para qué trabajan. Porque cuando realmente van y miran para qué están trabajando y cuál es el objetivo de la institución en la que están, realmente saben lo valioso que es el actuar con eficiencia y eficacia. Esa es mi experiencia. Gracias, doctora. Cristina. Bueno, yo trabajo en contratación pública desde el año 2009 y el día a día te consume la herramienta, no es fácil de manejarla, no está adecuada con la normativa, y sin embargo de eso yo pienso que la contratación pública debe ser vista como un medio para satisfacer una necesidad. Actualmente trabajo en una empresa pública que hace vialidad, ir a los recorridos de la gente que no logra sacar desde sus sembríos los productos y que le des una carretera, es cambiarles la vida. Entonces, para eso no contratamos obras, bienes o servicios, no, contratamos, ejercemos esa parte que permite que alguien ejerza su derecho, o sea, que le das acceso a vialidad, le das acceso a, le garantizas un derecho. Entonces pienso que debe ser vista así la contratación pública, el medio que garantiza un derecho. Ya, bueno, yo siempre digo, a mí me encanta contratación pública y hay muchos, incluso colegas, que me dicen, ¿cómo te gusta la contratación pública? Entonces yo siempre, como anécdota, cuento que hace 10 años yo trabajé en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en el EMETO pasa de todo. Entonces, al pasar de todo, uno es como que se reta, ¿no? A aprender, a leer, a estudiar, a rodearse de gente.
Entonces, cuando tú tomas la contratación pública con responsabilidad, porque sabes que tu criterio o tu análisis va a depender de una decisión de tu jefe, de tu compañero e inclusive de un amigo, empiezas a enamorarte de la materia. Entonces, eso es lo que me pasó a mí, y también que actualmente al final nosotros somos un filtro muy importante en la contratación pública, porque por nuestras áreas pasan grandes contratos y así estamos ayudando también a dinamizar la economía de un país. Gracias, chicas. Qué lindo escucharlas. Eddie. Qué maravilloso espacio contar con ustedes, Diana, Cris y obviamente con mi querida doctora Inesita, para compartir no solamente un criterio de personas que saben mucho de contratación pública. El programa se llama Nuevas Voces, pero en realidad son voces muy calificadas. Han pasado por procesos de formación muy importantes aquí con nosotros en nuestra casa de estudios, pero sobre todo tienen experiencia. Y algo que yo sí quiero destacar es que además de la experiencia le ponen, por lo que he escuchado, lo mismo que la doctora Inesita y que yo, que es que le ponen el corazón. Yo entré a la contratación pública por inercia, porque yo empecé mi carrera trabajando tributos, y una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué se hace con los tributos? ¿Cuál es el fin de los tributos? Y uno termina llegando a la contratación pública porque los tributos se utilizan a través del gasto público, a través de la compra pública, para satisfacer necesidades, pero sobre todo para garantizar derechos. Entonces me encanta verles con esa emoción, me gusta verles que amen la materia, y a quienes nos están siguiendo en este nuevo especial de Voz Andina Internacional, no dejen de seguirnos. Este es apenas el primer programa de contratación pública, Nuevas Voces. No dejen de seguirnos en Voz Andina Internacional. Muchas gracias. Gracias.